Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Saber Humano. En esta oportunidad les hablaremos con respecto a los agujeros negros, pero tendremos presente a un invitado especial, estudiante de matemáticas y biología y profesor de robótica y automatización, en la cual este nos contestará las interrogantes principales con respecto a este tema, que permitan al espectador un mayor entendimiento y una visión un poco más clara acerca de los agujeros negros. Así que sin más dilación, comenzamos. Bienvenidos a Saber Humano. Saludos amantes de la ciencia. Bueno, mi nombre es Antonio, administrador del grupo de Física, Química, Matemáticas, Biología e Ingeniería. Y vamos a estar hablando sobre agujeros negros para este podcast de Saber Humano. Entonces, bueno, una pregunta muy importante e interesante es, ¿qué es un agujero negro? Entonces, hay algo que tenemos que tener presente antes de contestar qué es un agujero negro. Que los agujeros negros son los objetos, por así decirlo, más enigmáticos del universo. Entonces, son tan enigmáticos que ¿cómo podemos definir algo que es tan enigmático que no sabemos muy bien qué es? Bueno, un agujero negro constantemente permanece bajo estudios de científicos. Entonces, en esencia, a grandes rasgos, no se puede saber exactamente qué es un agujero negro. Sin embargo, a través de las observaciones se puede definir todo lo que se observa. Entonces, primero, ¿cómo fue que se descubrió este, que, que existían agujeros negros? Bueno, la teoría de la relatividad de Einstein los plantea. Matemáticamente son posibles. Pero antes de Einstein hubieron astrónomos que pensaron que qué pasaría si hubieran estrellas con una fuerza gravitacional tan intensa que ni siquiera dejaran escapar la luz. Entonces, en esencia, un agujero negro es un cuerpo del espacio con una fuerza gravitacional tan enorme que no deja escapar ni siquiera la luz que entra directo hacia él. Ya hoy en día sabemos que, por ejemplo, hay muchas cosas que orbitan agujeros negros y cuando, por ejemplo, un agujero negro se aproxima a una estrella y empieza a absorberla, no toda la masa de la estrella es absorbida, sino que por órbitas hay masa que sale despedida también. Entonces, un agujero negro en esencia es un cuerpo en el espacio con una fuerza gravitacional tan intensa que logra absorber prácticamente todo lo que se acerca a él. Bueno, ¿qué forma tiene un agujero negro? Un agujero negro es básicamente, supongamos, todos hemos visto alguna vez cómo se forma un vórtice de agua en un lago, en la pila donde lavamos los platos. Hemos visto cómo se forma un pequeño tornado, un pequeño vórtice de agua. Bueno, el agujero negro, la forma que tiene es un poco difícil de imaginar, porque el agujero negro es exactamente eso, un vórtice, pero de 3 dimensiones. Nosotros cuando vemos, por así decirlo, un vórtice de agua en una pileta,
podemos verlo desde arriba o incluso si tenemos una pecera podemos ver la forma que tiene, pero hablemos del vórtice, solamente el vórtice, no hablemos de todo el remolino, sino del vórtice exterior. Bueno, a ese vórtice le podemos dar tres dimensiones completas, haciendo que se cumpla una esfera. Entonces, un agujero negro es la forma que tiene básicamente es la de un vórtice que forma una esfera. Entonces, es literalmente un agujero en todas direcciones. Cuando nosotros vemos un vórtice en una pileta, es un agujero que va hacia el centro de la Tierra, hacia el nadir. En cambio, en el espacio, un agujero negro es un agujero negro en todas direcciones que va hacia su propio núcleo. Entonces, la forma que tiene es una forma bastante como compleja que aún no se podría definir, ya que como no deja escapar fotones que lleguen directamente a él, no refleja luz, por lo tanto no se puede ver. Entonces es invisible. Ahora hablemos un poco sobre la masa de los agujeros negros. Por ejemplo, cómo influye la masa de un agujero negro y en qué se diferencia un agujero negro poco masivo a uno supermasivo. Bueno, la gran diferencia que hay entre un agujero negro poco masivo con uno supermasivo, bueno, es además de su tamaño, ¿verdad? Que puede ser muy grande y hay otros que pueden ser pequeños. Hablemos pequeños a niveles astronómicos, ¿cierto? Cuando hablamos de un agujero negro pequeño, no estamos hablando de un agujero negro de 1 centímetro, estamos hablando de un agujero negro del tamaño de la Tierra, del tamaño de Saturno, Júpiter, y ya están los agujeros negros supermasivos como el que se estima que está en el centro de nuestra galaxia, que son mucho más grandes. Incluso hay agujeros negros, en este momento no recuerdo el nombre, que se sabe que son muchísimo más grandes que nuestro sistema solar. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los agujeros negros y los masivos y los no masivos? Bueno, la gran diferencia es que ambos curvan el espacio-tiempo, pero según qué tan masivos sean, lo curvan más o menos. Entonces, un agujero negro pequeño va a curvar el espacio-tiempo bastante, pero un agujero negro supermasivo curva el espacio-tiempo de una manera tan increíble y exagerada que prácticamente llegamos a los límites de la comprensión de la física. Es una maravilla del espacio. Luego, otra cuestión para agregar sobre los agujeros negros es que en el universo nuestra realidad se rige en 4 dimensiones. Las primeras 3 que ya conocemos, que son arriba, abajo, adelante y atrás. Las direcciones, como la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, y luego agregamos el eje Z. Y la 4ª dimensión es el tiempo. El tiempo es la 4ª dimensión sobre la que nuestra realidad funciona. Entonces, un agujero negro es algo muy curioso porque la dimensión del tiempo se quiebra en su horizonte de sucesos. Básicamente, dentro de un agujero negro, el tiempo deja de existir. Entonces, es por esto que hay películas como Interestelar, cuando se acercan a un agujero negro, que pueden viajar al futuro o ver el pasado, porque es una especulación que matemáticamente hablando es posible viajar en el tiempo acercándose a un agujero negro. Claro, si logramos sobrevivir a sus efectos gravitacionales y a la espaguetización. Otro tema con el que podemos hablar y entretenernos bastante tiempo cuando se trata de agujeros negros es sobre la radiación de Hawking, que es muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa con la radiación de Hawking? ¿Qué es la radiación de Hawking? Es así. Sabemos que en el mundo existen axiomas matemáticos y leyes físicas que las personas que estudian ciencia tienen que tomarlos como ciertos. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, hablemos de la ley más básica que todos conocemos, acción-reacción. Si yo empujo un cuerpo, la fuerza con la que yo lo empujo va a ser igual y opuesta hacia mí. Entonces, supongamos que estamos caminando en la calle y vemos un letrero de alto y decidimos empujarlo. Bueno, ese letrero se va a tambalear un poco,
pero a su vez nos va a empujar a nosotros hacia atrás. Entonces, es una ley física que la podemos experimentar nosotros caminando en la calle. Y es una ley que ya se logró describir con fórmulas físicas, gracias a Newton y gracias a todos sus antecesores y también predecesores que han aportado a la física, que tenemos fórmulas que pueden describir nuestra realidad de una manera bastante exacta. Entonces, veamos el ejemplo. Yo sé que la ley de acción y reacción es cierta, por lo tanto yo la tomo como cierta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo agarro una bola de billar y se la voy a tirar al poste con el cartel de alto en la calle, entendiendo cómo funciona esa ley y tomándola como cierta, yo ya sé y puedo predecir qué es lo que va a suceder cuando la bola de billar impacte el poste. Entonces todos podemos imaginar, lo va a impactar y posiblemente lo doble o posiblemente me devuelva la bola de billar según la fuerza del poste. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo una ley como cierta y a la hora de que yo tire la bola de billar, en vez de que pase lo que yo tengo calculado, supongamos que el poste cambia de color a un color amarillo? Eso es algo que no estaba predicho, es algo que estaba raro. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley de acción y reacción no predijo que ese poste cambiaría de color. Obviamente no pasa, porque no funciona así el universo. Ya está establecido y los científicos lograron predecir qué es lo que pasaría ante el evento que estamos imaginando. Entonces, esto mismo sucede en el espacio. Ante las leyes físicas que ya han sido descubiertas y establecidas, un físico puede tomar como ciertos todos los postulados y a partir de lo conocido adentrarse a lo desconocido. Entonces, Hawking, al conocer todas las leyes físicas que describen el universo, las leyes físicas establecidas, descubiertas, ¿verdad? Valga la redundancia, él puede adentrarse de lo conocido hacia lo desconocido. Entonces, conociendo la ley de la conservación de la energía, conociendo la relatividad general de Einstein y la relatividad especial y conociendo todo lo que se había conocido hasta ese momento, Hawking empieza a hacer cálculos para comprender qué es lo que pasa con la materia cuando pasa el horizonte de sucesos. Y haciendo estos cálculos, Hawking se da cuenta de que algo anda mal, de que es mentira que cuando las partículas entran desaparecen del todo, que si eso sucediera se estarían rompiendo algunas leyes de física, como la ley de la conservación de la energía, donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si la materia entrara y se desapareciera para siempre, se estarían rompiendo postulados importantes. Así que Hawking, tomando esos postulados como ciertos, plantea, matemáticamente hablando, que hay algo que debe escapar de un agujero negro. Una especie de energía muy ínfima, muy pequeña, que si esa energía no escapara, ninguna de las otras leyes serían ciertas. Y a esta energía le denominó radiación de Hawking, que es tan pequeña que en la actualidad es indetectable para cualquier instrumento. Quizás en el futuro se pueda detectar, pero la radiación de Hawking es básicamente eso. Una radiación teórica que todos los agujeros negros deben de emitir para que, físicamente hablando, basándose en todos los postulados existentes, sean ciertos y reales. Entonces, es muy interesante esta radiación de Hawking. ¿Por qué? Porque, bueno, si Hawking tiene razón y en algún momento se logra descubrir que la radiación de Hawking existe, entonces, bueno, fue un descubrimiento y una predicción maravillosa, digna de premio Nobel. Lamentablemente Hawking murió antes de que se lograra probar dicha radiación. Sin embargo, si la radiación de Hawking se logra comprobar en algún momento del futuro que no existe, también es un descubrimiento maravilloso, ya que Hawking se basó en todos los principios axiomáticos existentes para descubrirla. ¿Eso qué quiere decir? Que si la radiación de Hawking no existe, quiere decir que algunos de los principios axiomáticos están mal. Entonces, tanto que se descubra que existe como que no existe, es una maravilla. Entonces, básicamente, eso es lo que podemos hablar ahora sobre la radiación de Hawking. Algunas de las características más importantes de los agujeros negros, bueno, se podría decir
que son la manera en la que logran curvar el espacio-tiempo a su alrededor. Por ejemplo, algo muy interesante es el efecto de la cruz de Einstein, que fue un efecto que la teoría de la relatividad lograba predecir, que decía que si las condiciones en el universo se daban y coincidían, una misma estrella podía verse eh, 4 veces o más, pero 4 veces para formar la cruz. Y hoy en día se sabe que ese efecto es real, que hay espejismos de una estrella que se ve en repetidas ocasiones debido a la curvatura espaciotemporal que forma un agujero negro. Entonces, una característica muy interesante de un agujero negro es la manera tan intensa en la que logra curvar el espacio-tiempo comparado a otros cuerpos. Por ejemplo, Júpiter sabemos que es enorme, nuestro Sol es enorme, Betelgeuse es enorme. Logran curvar el espacio-tiempo, pero no tanto como un agujero negro. Entonces sería alguna de las características más importantes. Ahora, agujeros negros con respecto a agujeros blancos. Aquí hay un caso muy interesante, que en el mundo de las matemáticas, todo, por no decir prácticamente todo, es inversamente proporcional. O sea, que cualquier cosa que nosotros logremos calcular va a tener su opuesto. Por eso es muy interesante que ahora las partículas subatómicas se han descubierto que todas tienen su antipartícula. El electrón tiene el positrón y así con todas las demás. Entonces, con los agujeros negros pasa lo siguiente. Un agujero negro se puede describir matemáticamente, pero si invertimos los símbolos, que obtenemos un agujero blanco, que sería exactamente lo opuesto. Sin embargo, hoy en día no hay todavía ni un solo indicio de un agujero blanco existente en el universo. Los astrónomos no han logrado observar nada, ni siquiera que se le parezca, porque es un poco complicado, ya que los agujeros negros aún no se comprenden del todo. Entonces, buscar el opuesto a algo de lo que no se comprende es bastante complicado. Entonces, un agujero blanco sería tomar todo lo que conocemos matemáticamente hablando, el agujero negro, e invertirlo. No necesariamente el agujero blanco va a ser de color blanco, ya que el nombre agujero negro es un nombre que nosotros le damos, y el agujero negro es negro por la ausencia de la luz. Un agujero blanco podría ser de cualquier otro color, podría estar incluso dentro del espectro visible, o podría ser una fuente de emisión de rayos gamma invisible para nosotros, y eso sería blanco físicamente hablando, y también tomando el nombre como referencia. Muchas gracias, profesor Antonio, por su participación. Si a alguno de ustedes, de los que nos están viendo, no les quedó claro algo con respecto al tema de agujeros negros, coloquen su pregunta en la caja de comentarios. Paradoja de información. Según el doctor Eric Ramírez, la paradoja de la pérdida de información en agujeros negros resulta de la combinación de la mecánica cuántica y la relatividad general. Esta sugiere que la información física puede desaparecer permanentemente en un agujero negro, permitiendo a numerosos estados físicos convertirse en el mismo estado. Esto es controvertido porque viola la ley comúnmente asumida de que, en principio, información completa acerca de un sistema físico en un punto, en un tiempo, debe determinar su estado en cualquier otro tiempo. Un postulado fundamental de la mecánica cuántica es que la información completa sobre un sistema está codificada en su misma función de onda, aun cuando su función de onda colapsa. La evolución de la onda está determinada por un operador unitario, y eso implica que la información se conserva en sentido cuántico. Esto es una estricta forma de determinismo. Y por último, el estudiante de física teórica de la prestigiosa Universidad de San Marcos en Lima, Perú, Joaquín Cifuentes, nos ofrecerá su punto de vista con respecto a la paradoja de información según la mecánica cuántica. La paradoja de la información nace de la pregunta: ¿qué pasa dentro de un agujero negro? La respuesta es confusa, ya que según la mecánica cuántica la información no desaparece, y dentro de un agujero negro solo existen dos posibilidades. La información no desaparece y se puede encontrar cuando el agujero negro se evapora, o la información que entra en el agujero negro sale en otra región del espacio-tiempo, o bien en otro universo, con lo cual no podríamos recuperar esa información.
La segunda proposición es especialmente curiosa, porque permitiría que la materia viaje aún más rápido que la luz, pero sin saber su destino. Una vez atravesó el agujero de gusano, no podría volver. Para poder por fin resolver esta cuestión, y de paso todas las preguntas que existen, solo necesitamos unir la teoría de la relatividad y la teoría cuántica de campos, en una sola teoría de gravedad cuántica. Como dice Stephen Hawking, encontrar la respuesta a esto sería el triunfo definitivo de la humanidad, porque conoceríamos el pensamiento de Dios. Candidatos a teoría del todo no faltan. Tenemos el modelo estándar, la gravedad cuántica de bucles y la actual favorita, la teoría de cuerdas. No sabemos si estas teorías nos mostrarán el elemento o los elementos de los cuales está compuesto el cosmos, pero este camino a la verdad nos está llevando y nos llevará a nuevas aventuras, es decir, más ciencia. Y eso fue todo por hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte este video con tus amigos y lo más importante, el despertar de la conciencia que nos guíe en la búsqueda de la verdad. Buenas noches.